Vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Hoy día vamos a retomar lo que tiene que ver con el marco metodológico, pero les recuerdo a las personas que acaban de llegar, como Jorge, que durante la clase vamos a estar haciendo una actividad que está enmarcada en la Semana de las Humanidades, que es la construcción de un cadáver exquisito, donde yo les voy a pedir en algún momento de la clase a través del chat que escriban una oración, ¿ya? O una idea, un párrafo, lo que ustedes quieran, sobre una idea o concepto que les va a llegar a su chat, ¿ya? Al final de la clase vamos a ver cuál es el resultado de este experimento literario, ¿sí? Comenzamos entonces. La idea del día de hoy es repasar qué es el marco metodológico. Les recuerdo a la gente que todavía va un poquito atrasada y va en el marco teórico, que el marco metodológico es un complemento del marco teórico, ¿ya? Es lo que viene después dentro de una investigación. Una vez que nosotros ya realizamos la determinación de los conceptos más importantes de la teoría, lo que yo tengo que hacer es diseñar el cómo voy a responder mi pregunta. Y eso tiene que ver básicamente con el marco metodológico. El objetivo de la clase del día de hoy es poder terminar nuestro marco metodológico de investigación, que es lo que comenzaron ustedes a trabajar la semana anterior. Para eso, mis queridos, tenemos que recordar lo que era un marco metodológico específicamente, y cuando hablamos de marco metodológico, hablamos de un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Ya eso es como lo primero que tenemos que tener claro. Nosotros, cuando elaboramos nuestra pregunta de investigación, lo que hicimos fue elaborar un problema de investigación. Después de eso, definimos cuáles eran los conceptos claves en el marco teórico. Y ahora lo que tenemos que hacer es describir cómo nosotros vamos a responder esta pregunta, ¿ya? Eso se llama, ese cómo, los pasos, las técnicas, se llama marco metodológico dentro de una investigación. Este método se basa entonces en la formulación de una hipótesis, las cuales pueden ser confirmadas o pueden ser descartadas por medio de investigación relacionados al problema. Ya eso es como lo primero que tenemos que tener claro. Cuando hablamos del diseño del marco metodológico, lo que vamos a producir como producto final de esto es un párrafo, no es nada más que eso. Un párrafo donde yo voy a explicar cuál es el tipo de estudio que voy a tener dentro de mi investigación, el área de estudio, con qué aspectos se relaciona, ¿cierto? ¿Cuál es mi universo de muestra? ¿A quién voy a investigar? Si voy a leer algunos libros o voy a realizar una encuesta a un grupo determinado de personas. Los métodos o instrumentos de recolección, si eso lo voy a hacer mediante, por ejemplo, de análisis comparativo, de una encuesta, de una entrevista. ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué herramientas voy a utilizar para poder recolectar la información y posteriormente responder mi pregunta? Y finalmente tengo un plan de tabulación donde explico básicamente cómo voy a procesar esta información, qué es lo que voy a hacer para poder analizarla. Y eso tiene que ver también con los procedimientos, ¿ya? No sé si hasta aquí, hasta esta parte, me explico claramente o hay alguna duda con respecto al marco metodológico, ¿no? Todavía no entiendo Todavía no entiende qué cosa soy, qué es. qué es en sí. Ya lo vamos a ver entonces. El marco metodológico, tal como lo dice la palabra, corresponde a la explicación de la metodología de cómo usted responde su pregunta de investigación. Hasta el momento lo que usted ha hecho es diseñar la pregunta, ¿cierto? El marco teórico, que es donde explicó los conceptos claves, y después lo que tiene que hacer es diseñar un párrafo donde usted explica cómo va a responder esa pregunta, qué es lo que va a analizar, cómo lo va a analizar, con qué área de estudio se relaciona, ¿cierto? Y cuáles son las posibles respuestas que podría tener. Eso es más o menos lo que tiene que ver con el marco metodológico. Es como un apartado aparte, es otro capítulo de su investigación. No sé si me explico ahí mejor, Soy. Igual lo vamos a ver más en Sí, ahí detalle. ya comprendo. Ya. Vamos entonces. Dentro de este pequeño capítulo podríamos decir que está separado del marco teórico. Nosotros tenemos que definir algo que mencionábamos antes, que era el tipo de estudio. Las distintas investigaciones pueden tener distintos tipos de estudios dependiendo del enfoque que tenga, ¿ya?
Hay enfoques que son más cualitativos, donde la metodología es analizar las cualidades de un problema de investigación o las cualidades de un grupo de estudio a partir de preguntas, cierta observación, escuchar. Por lo general, los instrumentos que se utilizan aquí es la observación de una situación, rúbricas de evaluación, videograbación, entrevistas, ¿ya? El grupo también de enfoque se basa netamente en la observación. En el caso de ustedes, Zoe, la investigación que ustedes tienen es de carácter cualitativo porque es de carácter más bibliográfico. Ustedes no van a cuantificar algo, sino que van a hablar de las cualidades de un grupo, que en este caso sería el tipo de tortura que ejercían los nazis, ¿cierto? Y por qué. Eso es lo que están buscando. Y para eso tienen que analizar a ese grupo, ver cuáles son sus cualidades, ¿verdad? Y las razones que tenían para aplicar determinado tipo de tortura. Eso es un enfoque cualitativo, porque usted va a hablar de las cualidades que tenía cierto grupo determinado, que en este caso son los nazis, ¿cierto? Que ese es como el enfoque de su investigación. Otras personas tienen un enfoque más cuantitativo y lo que se hace aquí básicamente es tener una investigación mucho más concreta, donde los instrumentos que se aplican para poder responder la pregunta tienen que ver con exámenes, cuestionarios, encuestas, escalas o simuladores porque son elementos cuantificables, ¿ya? Por ejemplo, hay un grupo que quiere, si quisiera hablar, por ejemplo, del nivel de pobreza, cómo ha variado a través del tiempo. Eso sería algo cuantificable porque tendría que aplicar estadística básicamente y tendría una respuesta concreta, ¿ya? Hay otro enfoque que es el que une a los dos, que me parece que el que está trabajando también Rafael, que tiene que ver con el enfoque mixto, ¿ya? Y el enfoque mixto combina estos dos elementos. Por una parte, analiza las cualidades de cierto grupo, pero por otra parte también cuantifica porque utiliza encuestas para determinar ciertos elementos de su investigación, ¿ya? Como por ejemplo, él va a utilizar una encuesta para determinar cuáles son los juegos que utilizan más elementos de inversión. Me parece que por ahí va su encuesta. No recuerdo específicamente porque lo leí ayer, pero me parece que con eso tenía que ver. Y ahí se pueden aplicar instrumentos mixtos, ¿ya? Pueden ser exámenes, además de exámenes o encuestas, se pueden aplicar entrevistas también o videograbación, porque la idea es poder mezclar, hacer estadística y además hacer observación de campo, ¿ya? Ahí tenemos como los tres enfoques. ¿Cuál es el universo muestra? Eso puede ser súper variado, ¿ya? El universo muestra es el cuerpo de estudio, es lo que yo voy a estudiar en sí, ¿ya? Esto puede ser personas, segmentos sociales, hechos históricos, como el del grupo de la Zoe, y el grupo de Benjamín también, que van a analizar por qué el básquetbol tiene como menos apogeo en Chile que el fútbol, ¿ya? Entonces, para eso, obviamente, lo que ellos van a hacer es un análisis, una descripción histórica de cómo se van asentando ambos deportes en Chile. Y también un análisis comparativo podría ser entre el trabajo del deporte, de ese tipo de deporte en Chile versus otro país. En sí, eso puede ser variado. También puede ser investigaciones bibliográficas a partir de una bibliografía determinada, que sería en el caso del grupo de Solesi, ¿cierto? Que van a trabajar con los sistemas de tortura nazi, como no pueden ir y experimentarlo por ellos mismos, por supuesto, tienen que hacer un análisis bibliográfico, deben recoger fuentes de distintos libros para poder reconocer su estudio. Eso, mis queridos, se presenta de la siguiente manera. Aquí yo tengo una muestra de un marco metodológico que es de otra investigación, para que ustedes puedan observar cómo se construye. Yo les dije que el marco metodológico es algo súper simple, ya que se constituye básicamente en un párrafo donde usted va a explicar cada uno de los elementos que nosotros acabamos de mencionar. Primero la metodología, ¿ya? Que aquí dice, por ejemplo, la metodología utilizada en esta investigación es de enfoque cualitativo y consistió en el análisis discursivo de 30 personas sobrevivientes a torturas ejercidas durante la dictadura militar, ¿ya? Entre 1973 y 1990. Para lograr esto, aquí estamos hablando del procedimiento ya, se acudió al informe CEME y a los registros de Villa Grimaldi,
lugar de tortura, en que en la actualidad es un monumento nacional, Parque de la Paz, que resguarda la mayor cantidad de testimonios, ya que cerca de 2.500 detenidos políticos pasaron por este lugar. Aquí se está haciendo una descripción más que nada de la muestra, ¿cierto? Se está describiendo que se van a tomar 30 testimonios de sobrevivientes y que pasaron por el campo Villa Grimaldi, ¿verdad? Y esto se saca del informe SEME, ¿ya? Los tópicos a analizar serán privación de la libertad, aquí ya se está explicando el análisis, lo que se va a hacer con esta muestra, y la visibilización del yo y la aparición de la denuncia, los cuales se contrastarán con las características del género testimonial y su función de denuncia. Aquí, este marco metodológico, chiquillos, lo que busca responder es esta pregunta: ¿cómo los testimonios ayudan a reconstruir la memoria colectiva sobre los hechos de violencia en la dictadura militar? ¿Ya? Esa es la pregunta que busca responder. Rafael, compañero nuestro, ya comenzó a realizar su marco metodológico y él entregó esto. Me gustaría que antes de comenzar a leer su ejemplo, Rafael nos dijera cuál era su pregunta de investigación. ¿Qué tipos de juegos son más inmersivos que otros? Ya. ¿Cuáles son los juegos más inmersivos que otros? ¿Algo así era? Sí, algo así. Es que se me olvidó la pregunta Ya, misma que porque yo hice. me recuerdo que era como más específico todavía, que hablaba como de las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que producen esa inmersión finalmente? ¿Ya? ¿Qué entiende usted por inmersión en los juegos, Rafael, para que nos ponga en el contexto de su investigación a Como, todos? ¿cómo se llama? Sumergimiento, como sumergirse dentro del juego. Ya, como producir como ese sentido de realidad podría ser. Sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Rafael para responder su pregunta? Dice, el enfoque de investigación será desarrollado en base al estudio cualitativo, donde serán analizados diversos factores que conforman la inversión de los videojuegos. Para lograr esto, serán utilizadas diversas, ojo acá con las reiteraciones, herramientas para saber qué tipo de videojuegos son más inversivos que otros, colocando a disposición encuestas dirigidas a personas entre 15 y 35 años, que es el rango etario estimado para aquellos que se han acercado a este tipo de experiencias y extrayendo así algunas conclusiones útiles a la hora de finalizar la investigación. Ya, ¿cuáles son las correcciones que se le deberían hacer a este marco metodológico en sí? Si nosotros nos damos cuenta, Rafael ya nos está contando cuál es su enfoque, ¿cierto? Cualitativo, eso está bien. Después nos dice, eh, dice, ¿qué se va a analizar? Ah, ya, se van a analizar diversos factores que conforman la inversión en los videojuegos. Aquí falta especificar cuáles podrían ser esos factores, porque es lo que va a determinar su encuesta, qué es lo que busca usted rastrear dentro de este estudio. Después nos dice, ¿qué es lo que va a usar? Para esto va a usar diversas herramientas, pero en realidad habla solamente de una, entonces ahí tiene que definir si efectivamente son diversas o va a utilizar solamente esa, que es una encuesta a personas entre 15 y 35 años, ¿cierto? Y tiene que poner ahí qué es lo que va a observar en esa encuesta, qué es lo que va a preguntar así como a grosso modo, ya para tener claro. Por ejemplo, en el anterior, lo que se buscaba era analizar estos testimonios en base a determinados tópicos, como por ejemplo la vida, la privación de la vida sexual, ¿cierto? La visibilización del yo y la aparición de la denuncia. Esos tres enfoques tiene esta investigación. A usted le falta especificar cuáles van a ser los enfoques que va a tener su encuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que va a preguntar o qué es lo que va a buscar en esto, ¿ya? Ahí falta especificar un poco más, Rafael, pero ¿por qué lo puse? Porque efectivamente Rafael cumple de modo general con los tres indicadores que debe tener, que es, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación que él nos acaba de señalar, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque que tiene mi investigación? Eso también lo puso dentro de su párrafo. ¿Cuál es el cuerpo de estudio? Dijo que eran personas entre 15 y 35 años. Ahí faltaría especificar a cuántas personas va a encuestar, porque no es lo mismo encuestar a 2 personas que encuestar a 20 personas, que sería como lo mínimo. ¿Y qué instrumento aplicaremos y para qué lo haremos? Aquí obviamente dijo cuál era el instrumento que iba a aplicar, que era la encuesta, pero la parte del para qué lo haremos faltó más especificación, ¿ya?
Eso es como lo que tiene que mejorar en esta ocasión, Rafael. Dudas con respecto al marco metodológico, chiquillos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que no. ¿No? Ya. Chicos, es solamente un párrafo donde ustedes tienen que explicar lo que van a hacer. Para eso, su párrafo debe tratar de responder esas preguntas. Ojo acá, el grupo de Cristian lo que hizo fue responder las preguntas, pero no las elaboró dentro de un párrafo. Entonces tienen que unir sus respuestas, Cristian, para construir un párrafo y así tener su marco metodológico terminado. Pero si lo había hecho, ¿o no? No, están en preguntas separadas. Responden las preguntas, pero no elaboran un párrafo, sino que respondieron las preguntas de manera separada. No sé si me Ok. entiende. Ya, perfecto. Ya, queridos, vamos a comenzar nuestro trabajo grupal. Les recuerdo que mientras tanto está circulando este cadáver exquisito. Vamos a pausar nuestra grabación y nos vamos a tomar el resto de la clase para trabajar en nuestro marco metodológico. ¿Ya? Y mientras tanto recuerden que les va a llegar a ustedes el cadáver exquisito. Vamos a tener 20 minutos para trabajar en esto.